Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva en esta nueva época, como siempre los lunes acá en C5N. Hay veces que un caso particular pinta mejor la situación general que 1000 gráficos o que 1000 estadísticas. Solemos arrancar este envío repasando datos en general, pero hoy les voy a leer un correo del empresario textil Mauricio Volkovisky a José Leder, su socio en una hilandería y tejeduría en Villa Lynch, donde muchos empresarios pymes han tenido durante muchos años empresas del rubro textil, muchos de la colectividad judía. Y en este caso, el correo habla de una hilandería y tejeduría que llegó a tener más de 300 obreros. El correo dice así: la retracción del mercado habida en el país en los últimos meses volvió complicada la posibilidad de continuar la explotación fabril con márgenes lógicos de rentabilidad. Nos debatimos en tremendos problemas económico-financieros que fuman toda posibilidad de poder vislumbrar un futuro próspero. Por estas razones fundamentales y otras que son de orden personal, he tomado la irreversible decisión de finalizar con las actividades de la empresa. La etapa de cesación y liquidación no es fácil. Hasta ahora la decisión tomada es finiquitar las actividades, lo que va a ocurrir, escuchá, a fines de julio. Con un mercado tan deprimido como este y con las particularidades del edificio, no sería extraño que tenga mejor precio directamente la venta del terreno pelado. En forma ya inmediata nos vemos obligados a liquidar el stock y la materia prima para, con su producido y lo que ingrese por créditos a cobrar, atender las obligaciones por despidos y salarios adeudados, las deudas comerciales y previsionales y, por último, el pasivo comercial y el financiero. Es un correo que pinta perfectamente la realidad de miles de pymes a lo largo y ancho del país en este momento, pero que no fue escrito ahora. Fue escrito el 14 de junio de 1978 por Marcelo Volkovisky, que falleció ahora poco después de la pandemia. Y ahí tienen la carta mecanografiada a José Leder, su cuñado, a quien le pide disculpas, como se las pidió a esos casi 300 obreros. Ahí tienen la dirección y la localidad del lugar a donde este empresario y los obreros, por supuesto, habían depositado sus sueños y los de sus familias. Este fin de semana marcharon miles y miles de personas en toda la Argentina. Al cohete ponerse a discutir cuántas, o ponerse a discutir provocaciones que buscaron justamente opacar lo multitudinario de esta movilización. Y se movilizaron, creo yo, por supuesto, en repudio a las bestialidades, a los crímenes de lesa humanidad de los milicos genocidas, pero también a este plan de industricidio que desplegó la dictadura, que después volvería a desplegarse en un par de ocasiones más en la historia reciente y que ahora campea en el mundo de las fábricas. Claro, la semana pasada les mostré un gráfico, el gráfico del uso de capacidad instalada en la industria que publicó el INDEC, que es elocuente respecto de esto que está pasando. Claro, es un eco de esto que pasaba en aquel momento, el auge de las financieras, la plata dulce, la tablita, las ollas populares en las puertas de ingenios y fábricas que cerraban, y que vuelve ahora, por supuesto, con sus especificidades, pero a tono de una época en la cual pasó de moda fabricar cosas. En un ratito lo vamos a hablar con Abel Furlan, el secretario general de la UOM, que viene de tener ahora a la tarde una audiencia con los representantes de Paolo Roca por los sueldos de la siderurgia, y que está librando para mí
una batalla que va a marcar decisivamente el rumbo de los salarios y la forma de vida de la clase obrera en los próximos años, no solo de los siderúrgicos, de todos. Te decía que los ecos de ese discurso de apertura, de importación, de que todo lo de afuera es mejor, de que es al divino botón producir acá en la Argentina, son ecos que tienen mucho de cíclico, mucho de cultural, pero protagonistas muy parecidos. Y fueron esos mismos empresarios los que hoy buscan reformatear con Javier Milei a la cabeza la forma de vida en la Argentina, los que estuvieron en aquel momento, ellos, sus padres, sus mismas empresas, codo a codo con la dictadura armando listas negras para que desaparezca gente en esas mismas fábricas. Claro, en los últimos años la industria con la economía se amesetó, se frenó. Hace 10 años que producir se ha vuelto trabajoso, complicado, que laburar en una fábrica no es garantía de estar en blanco, tampoco. Pero el cimbronazo que vino a partir de diciembre barrió con cualquier expectativa de que eso fuera a mejorar en un contexto de recuperación de los salarios. Fíjate, este es el gráfico del que te hablaba, el uso de la capacidad instalada. Fíjate el tobogán ese que se produce al final, cuando cae ahora a trabajar a media máquina, como está, al 54,6%. La última vez que cayó así de fuerte fue en abril de 2020, en este tobogán. ¿Qué pasó en abril de 2020? Tuvieron que cerrar un montón de fábricas por la cuarentena. Bueno, la caída más violenta después de aquella es la de estos últimos 2 meses. Y claro, es un promedio que esconde realidades muy disímiles. Por ejemplo, las automotrices están trabajando a 1/4 de máquina, no a media máquina. Toyota, que es la más dinámica, la que apostó además a contrapelo en 2002 a producir acá en la Argentina cuando todo se caía abajo, que armó una plataforma desde la cual exporta pickups a toda Latinoamérica, acaba de abrir un plan de retiros voluntarios. Ya decidió levantar un turno el mes pasado y hay otras terminales que ven cómo se acumulan en los playones los autos y empiezan a primero levantar horas extra, después tercerizado y después, bueno, a no renovar o a echar, que es por lo cual los estudios de abogados laboralistas están siendo muy demandados por estas horas. Esta realidad, la realidad de una industria que bajo este esquema económico de atraso cambiario, de bicicleta financiera, es completamente inviable, es esa industria que late como una sístole y una diástole en estos ciclos y en el péndulo de la política económica argentina. Pero no es solo la automotriz, no es solo la siderurgia que está en esta crisis, al parecer algo autoinfligida también, lo vamos a hablar con Furlan. Son todas las demás metalúrgicas, son las industrias de indumentaria. La semana pasada les contaba que los fabricantes de ropa están pensando en saltear la temporada otoño-invierno para producir directamente la verano. Hasta Cavallo dijo hoy que el gobierno debería empezar a ocuparse de los problemas de la economía real. El ministro de Economía, Luis Caputo, sin embargo, está más preocupado por otras cosas. Por ejemplo, por despedir empleados públicos y por privatizar empresas. Se lo dijo este fin de semana, justo al caer la noche del 24 de marzo, a Luis Majul. Escúchalo. No quiero en realidad ser dramático, pero sí, es lo que es el sector público. El sector público realmente hay que achicarlo porque mucha gente de la calle cree que de alguna manera la mayoría acá está por vocación de servicio. Y hay muchos que están por vocación de servicio y hay muchos que están por negocio. Y está lleno de negocios por todos lados. Yo lo que con el Estado es un ámbito propicio para hacer negocio al margen de la ley. Todo te diría que es... ¿Está pensado para eso? Todo te diría que es negocio. No solo está pensado para eso, es casi peor aún, porque no es que se hacen cosas y eventualmente se genera un retorno por eso. No, es casi al revés. Se piensan hacer cosas para lograr un retorno, cosas que no serían necesariamente que hubiera que hacer.
Es alucinante que un tipo que ha hecho fortuna en el mercado financiero, en Wall Street, que tiene todos sus amigos, toda su gente cercana vinculada a los negocios financieros, diga que en el Estado está lleno de negocios que además son improductivos, que no está claro cuál es el valor que generan. ¿Cuál es el valor que generaron los que ganaron con los bonos en estos últimos 3 meses todo lo que perdió el resto de la sociedad? ¿No es acaso una pintura perfecta el propio Caputo, ex Deutsche Bank, ex JP Morgan, ex ministro de Finanzas de Macri, artífice de la vuelta del Fondo Monetario a la Argentina? ¿No es acaso él mismo un exponente de negocios de discutible, por lo menos, productividad? Claro, esa, la que se llevan los dueños de bonos, la que se llevan los que hacen negocios en el mercado financiero, no se cuestiona nunca, y mucho menos la va a cuestionar un ministro que viene de ese riñón. Ahora, lo que busca el gobierno, y ahora lo vamos a ver en detalle en un par de medidas, es congelar en este nivel el salario promedio de la Argentina. Para eso tiene distintas estrategias, porque una es la negativa de los magnates a refrendar paritarias en sectores hiperdinámicos, ¿no? e hiperproductivos como la siderurgia. Pero otra es planchar el salario mínimo, que es una decisión, en todo caso, un resorte del Estado Nacional. Y otra es liquidar empleados públicos para que no presionen también el salario hacia arriba. Al ser despedidos, estos empleados irán a buscar al sector privado un empleo que tampoco van a conseguir en una economía en la que cierran las pymes. Ahora, fíjate vos en qué nivel se busca congelar este salario promedio. Acá lo tenés en el largo plazo. Ahí tenés la convertibilidad, acá. Luego la caída de la salida de la convertibilidad, el 2001-2002, como cae. Si 2015 fue 100, estaba en 80 el salario en la convertibilidad, baja a 56, se recupera muy fuerte con Néstor Kirchner, se recupera muy fuerte en el primer gobierno de Cristina Kirchner, sufre un traspié en el segundo, pero vuelve a recuperarse, llega a ese pico del 100 en este índice que armamos y baja con Macri ni más ni menos que 22%. Con Alberto Fernández, otro 10%, porque cae de 78 a 70. Ahora, en solo 3 meses, lo que le rebana Caputo es más de un 13-14% al bajar ahí de 70 a 60. Y ahí es donde lo quieren clavar. Por supuesto, lo podés comparar con el 2001, lo podés comparar con ese momento dramático, porque está ahí del momento de desplome del 2002, las ollas populares, el puente Pueyrredón, Costec y Santillán. Pero también lo podés mirar a futuro y pensar en esa línea paralela al eje que había en la convertibilidad. Claro, si dolarizaran lo podrían congelar ahí. Lo podrían congelar, además, fíjate vos, en un nivel un 25% más bajo que el de la convertibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque pegaron un sablazo en estos últimos meses descomunal. Claro, hay pequeñas victorias que celebra Caputo que se miden en semanas, ya ni siquiera en meses. Fíjate la medición semanal de la consultora LSG que nosotros repasamos acá. La semana pasada se decía, bueno, alarma porque ya van 2 semanas de marzo que da arriba del 3%. Vuelve a niveles de diciembre o a niveles de enero, cuando parecía que se aquietaba. Esto estamos hablando de alimentos y bebidas, ¿eh? Bueno, la última semana le dio mejor, le dio 0,7. Te diría es la mejor semana desde que asumió Javier Milei en inflación de alimentos y bebidas. Pero claro, después de 2 saques semanales del 3,6 y el 3,3. Y además ahora lo que aumenta no es solamente los alimentos y bebidas, aumenta el boleto. Ahora en abril aumenta de vuelta para los que no lo tengan nominado, aumentó la luz, ahora aumenta el gas, aumentó la nafta y el gasoil, que obviamente derrama luego a todos los productos. Claro, Caputo puede festejar esto
y puede seguir combatiendo enemigos imaginarios como las promos, el 2x1, pero sabe que va a tener un problema más temprano que tarde si sigue apostando a este cabalismo del siglo XXI de frenar el dólar, aunque la inflación aumente 5, 6, 7 y hasta 8 veces lo que aumenta el dólar. Claro, Emanuel Álvarez Agis, hoy en un informe que sacó, trabajado con Machine Learning, hecho mediante técnicas de inteligencia artificial que procesan cientos de miles de datos a la vez de todos los supermercados, lo que comparó fue la inflación de alimentos y bebidas normal, la que mide el INDEC, y la inflación de alimentos y bebidas en productos con promociones. Con promociones 2x1, la segunda al 80%, la tercera, todas esas cosas que hacen los supermercados para vender cuando no venden. Fíjate cómo evolucionaron los precios de unos y otros. Tenés ahí simultáneamente alimentos y bebidas, productos con promoción y productos sin promoción. Sí, no hace falta ser un magíster para darse cuenta de que da todo igual. O sea que Caputo malgasta tiempo valiosísimo en combatir a un enemigo imaginario. O intenta poner una excusa para un índice de inflación que todavía no da como quisiera el gobierno que dé. Y que además puede volver a pegar un respingo en cualquier momento. En ese contexto es que hoy se conoció por decreto la nueva fórmula de actualización para las jubilaciones y pensiones. Y la verdad es que la nueva fórmula, mucho más explícitamente que lo quieren hacer con los salarios, congela las jubilaciones en un verdadero piso histórico. Histórico. En este gráfico, también de P por Q, tienen cómo viene cayendo en términos reales la jubilación mínima, cómo llega hasta este piso en febrero de 2024, y cómo podría recuperarse con la misma fórmula, no este año, pero sí a partir de 2025. ¿Por qué? Bueno, esta fórmula opera con un rezago de 6 meses. Actualiza las jubilaciones, la aprobada durante el gobierno del Frente de Todos, por la recaudación de impuestos vinculados a los salarios y por el salario formal, por el RIPTE. Claro, como lo hace con tanto retraso, porque son datos que se conocen con retraso, entonces no llegó a compensar el cimbronazo tremendo de la inflación de los últimos 3 meses. Tampoco llegaría a incorporar tan rápidamente lo necesario para recuperarlo este año. Pero el año que viene, en cambio, si se recuperaran los salarios y bajara la inflación, podría volver fácilmente a su nivel, por lo menos de 2022. No estoy diciendo una jubilación de locos, pero una jubilación del orden de las 250 lucas, 280 lucas de hoy, que sería el nivel que tenían en 2022 con los bonos. Claro, hoy tuvieron que aclarar idas y vueltas, si seguía el bono, si no seguía. Va a seguir, pero aún con el bono de 70.000 pesos, la jubilación mínima hoy es 14% inferior a la de noviembre de 2023, de noviembre del año pasado. O sea, en estos meses, Caputo hizo la de su colega de gabinete, Patricia Bullrich, en 2001. ¿Te acordás? El 13% de recorte de las jubilaciones y de los sueldos estatales. Los sueldos estatales ahora los han recortado más, pero las jubilaciones las recortaron este 14. Y lo que está graficado, volví al de la posibilidad de recuperación, lo que está graficado es cómo podría, en el naranja, cómo podría recuperarse con la fórmula actual, que obvio los dejaría perdiendo igual este año, o sea, habría que cubrirlo con bonos, y cómo se recuperaría y cómo se plancharía después con la fórmula del gobierno, la de la Libertad Avanza, de actualizar por inflación 2 meses atrasado, y también con la de la coalición cívica, que él presentó, por ejemplo, el diputado Juan Manuel López, que es dar la inflación del mes anterior, o sea, 2 meses atrás, pero compensando inicialmente el bolsiqueo que hubo, no se puede decir de otra manera, en este último trimestre del año pasado. Ojo, en el empalme de la fórmula macrista, la del Frente de Todos, también se chorearon en el medio, en el empalme,
una parte de las jubilaciones. Lo mismo que había hecho Macri cuando se comió un trimestre también en la suya. Ahora, estas fórmulas, tanto la del oficialismo como la coalición cívica, permitirían recuperar mejor ahora, pero después la plancharían a futuro porque justamente darían la inflación y nada más. No habría posibilidad de mejora en caso de que los sueldos mejoren. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado a la hora de discutir esto, que de todas maneras en el Congreso no se va a discutir porque lo sacaron hoy por decreto. ¿Cuál es, en definitiva, el objetivo del gobierno? Lo dijo Daniel Artana la semana pasada. Bajar el peso de las jubilaciones en el gasto público. Bajar más o menos del 7 al 5% del PBI el peso de las jubilaciones. Y esto lo está haciendo, pero a la perfección, Caputo. Fíjate, el próximo gráfico es muy elocuente, es con datos de el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, Rosarino, sobre datos oficiales, base caja del Tesoro Nacional, primer bimestre. Se pagaron en el primer bimestre de este año 3 billones de pesos en jubilaciones y pensiones. El año pasado, a plata de hoy, se habían pagado casi 5 billones. O sea que los jubilados, con este 38% de recorte, solventaron más de la mitad del superávit fiscal del que se jacta Caputo ante el Fondo Monetario. 1.9 billones de pesos de hoy. La caída de la inversión previsional es de ese 38%, pero en simultáneo, ¿qué aumentó? Es el único rubro que aumenta de los rubros importantes del gasto en términos reales. 12% el pago de deuda, que insumió más o menos 2 billones y medio de pesos ahora y que había insumido un poquitito más de 2 billones en el primer bimestre del año pasado. Es muy nítido cómo se está transfiriendo ingresos y riqueza de uno a otro sector de la población. Y los intereses, esto es muy interesante también, ya se comieron en 2 meses el 55% de lo que hay presupuestado para todo el año en intereses de la deuda. Me pregunto yo, dentro de 2 o 3 meses, cuando se acabe toda esa partida prorrogada del año pasado, ¿le dirán a los acreedores lo mismo que le dicen a las universidades? Ustedes arréglense con esta partida porque no hay plata. No creo, ¿no? Negocios son negocios. Mientras tanto, el Fondo Monetario y los sectores agroexportadores le exigen a Caputo que vuelva a devaluar. En lo que va del año, está liquidando el sector agroexportador, pero está liquidando la cosecha pasada. Fíjate, acá se ve clarito, es la liquidación acumulada por año. Tenés 2022 en amarillo, obviamente va aumentando porque es lo que se va acumulando de liquidación, llegó a 40.000 millones de dólares aquel año de mucha bonanza porque habían subido los precios, Argentina había tenido una buena cosecha. Y el año pasado, la tenés en gris abajo, llegó a totalizar 19.742 millones porque hubo una sequía tremenda. ¿Cómo viene este año? Ahí está, en naranja. Viene arriba del año de la sequía, pero viene bastante abajo, diría yo, 1.000 millones de dólares abajo, de lo que estaba a esta altura en 2022. ¿Por qué es esto? Bueno, por varias razones, pero básicamente a los exportadores, ahora ya transcurridos estos 100 días de inflación alocada, no les conviene ni el dólar ni el precio de la soja. Entonces dicen, o me subís el precio del dólar de la forma que vos quieras, le dicen a Caputo, puede ser un blend que me deje liquidar en el contado con liqui, que me subas directamente el tipo de cambio unificando, o que suban los precios internacionales. Tiene un problema Caputo para subir el dólar porque si quiere unificar los tipos de cambio, si quiere cerrar la brecha y abrir el cepo, tiene que eliminar el impuesto país, que le está dando muy buena guita para el Tesoro y que es parte de ese superávit primario
que necesita mostrarle al Fondo Monetario y a los acreedores para que sigan apostando a su bicicleta, a esta bicicleta de entrar y entrar y entrar. Total, como el dólar él garantiza que lo plancha, hacen la tasa de interés, por más que sea más baja que la inflación, no pasa nada, después compran dólares y esa tasa de evaluación es muy superada por la tasa de interés que les permite dolarizar esa renta. El problema es que para los exportadores no es tan buen negocio eso, igual que no lo fue la convertibilidad para el campo, terminó con el campo hipotecado. Y el dólar, a guita de hoy, con lo que le permiten liquidar al campo en el mercado oficial y en el mercado paralelo financiero, en el contado con liqui, es un dólar que está por debajo de todas las promos, hablando de promos, de todas las promos que les dio Sergio Massa el año pasado para que liquiden. Fíjate, hoy lo que liquida el exportador, con lo que lo dejan liquidar el contado con liqui al oficial, da un dólar de 9.10. Ese dólar de 9.10 es más bajo que el dólar a punta de pistola que tuvo que conceder, que quiso conceder, no voy a decir tuvo porque fue decisión suya, que debió conceder sobre fin de año el gobierno después de la devaluación, que antes también decidió conceder Sergio Massa en cada una de estas instancias. Fíjate, a plata de hoy eran 1.082 pesos, 1.007 pesos, 9.83, 1.018, todos mejores dólares que el de ahora. Está bien, es cierto que a los agroexportadores les simpatiza más este gobierno que el anterior. Podrían liquidar por simpatía, pero no es así como funciona la cosa. Liquidan si necesitan pesos para sembrar la siguiente cosecha. Y la verdad que la tasa de interés baja no es un aliciente para hacerlo, no es un incentivo para hacerlo. Liquidan si sienten que va a bajar el precio, pero el precio ya está bajo. O liquidan si tienen un dólar que consideren jugoso, apetitoso, y no está ese dólar. Se avecinan esas semanas decisivas de las cuales venimos hablando hace semanas y semanas. Caputo aprieta los dientes y dice, el dólar no va a subir. En todo caso, lo que vamos a hacer en algún momento es levantar el cepo. Milei dice lo mismo, en algún momento vamos a levantar el cepo. Después dice, no, no hay plata. Mira al Fondo Monetario y le dice, ¿vos las tenés, la plata? El fondo lo mira y le dice, ¿para dolarizar no? Y para planchar el dólar a lo caballo, tampoco. Llegó hoy el jefe para América del Fondo Monetario, habla mañana en un evento exclusivo en el Four Seasons. Hoy se vio con economistas de distintos sectores y está mirando muy en detalle lo que vayan a hacer los exportadores. Claro, los exportadores, como te decía, vienen de un superciclo de commodities por la guerra en Ucrania. Pero ese superciclo parece terminarse. Mirá, tengo la soja y el girasol. Tanto en aceite como en harinas, el precio internacional pegó ese pico post-pandémico en 2021-2022. La guerra en Ucrania lo llevó hasta ahí, pero después empezó a bajar y a bajar. Y mira dónde está. Está el aceite y la harina en niveles muy parecidos a los que tuvo Macri, que fueron malos. ¿Cómo está el girasol? Parecido. Describe exactamente la misma trayectoria. Si lo mostramos, Rodo, lo vas a mirar. Es la misma montañita, la misma ladera hacia arriba y la misma ladera hacia abajo. Claro, este referente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, lo que le dice a Caputo es que tiene que devaluar o de un saque o apurando el tranco del famoso crawling peg, de el ritmo diario de devaluaciones que procura compensar, y que el Fondo Monetario quisiera que compensara íntegramente, la inflación. Ahora, Valdés hoy no se vio solamente con técnicos del gobierno, se vio también con economistas de la oposición. Sé por lo menos que estuvo con uno del radicalismo, con una que trabaja con empresas del sector privado, bancos, financieras. Mañana, de hecho, Valdés va a compartir cartel en ese foro con empresarios de la talla de Alejandro Bulgeroni, de José Luis Manzano,
que va a hablar por la tarde, no se lo suele oír. Pero si busca hablar con esos referentes de la oposición, es porque entiende que en algunas cosas el oficialismo no la ve. Y que eso que le exigen los agroexportadores es lo mismo que podría evitar el daño excesivo sobre el resto del tejido productivo. Del mismo modo que le dijo que no sufran tanto los jubilados, que no sufran tanto los beneficiarios de programas sociales, le dice que no sufra tanto la economía real. Sí, es el Fondo Monetario diciendo que se zarpan de ajustadores. Es Cavallo diciendo que se zarpan de desatender a las fábricas. Es una situación que nunca habríamos imaginado. Ahora, ¿qué horizonte le puede mostrar la oposición a estos actores del poder real? ¿Qué músculo incluso le podría mostrar una oposición que se oponga al programa de ajuste del Fondo Monetario, a ese mismo Fondo Monetario? Bueno, por ahora no está para nada claro. Un peronismo todavía knockout, desorientado, sin las cosas demasiado claras respecto incluso de lo que va a hacer en lo inmediato Javier Milei, y sobre todo sin una conducción. Es difícil que convenza a alguien de que puede proyectar un futuro. Ni siquiera se atisba muy bien cuál es. Y cobija el peronismo referentes de lo más diverso, con posturas de lo más diversas. Como Axel Kicillof, que ayer estuvo en la marcha de la Plaza de Mayo, en esta marcha multitudinaria que les decía que hubo, en el Camión de las Madres incluso. Y un Sergio Massa que prefiere, además de trabajar en un fondo buitre, reunirse con empresarios y compartir matices respecto del plan de Milei a futuro. Ahora, la semana pasada, estos dos referentes, cuando empezaba la ley de la selva, estuvieron conversando durante 4 horas y media en las oficinas del Libertador del ex candidato a presidente. Empiezan a tejerse algunos puentes de cara a una emergencia que Javier Milei construyó un poco a propósito, un poco sin querer, pero que empieza a procurar mostrar esa idea de futuro. Una idea de futuro que va a necesitar una síntesis que asoma muy difícil y con muchos recelos cruzados en esta oposición. Pero sin esa síntesis, si hay algo que está claro, es que Javier Milei y Luis Caputo van a poder seguir haciendo y deshaciendo a gusto. Abel Furlan es el secretario general de la UAM. Gracias por venir, Abel. Gracias por la invitación, un gusto. Como secretario general de la UAM, y debiera decir yo, el enemigo número 1 del empresario favorito de Javier Milei. Lo tengo acá, atrás mío creo, a Paolo Roca, el zar del acero, ahora petrolero en jefe, allá en Vaca Muerta con su Tec Petrol. Un Paolo Roca que dijo la semana pasada: esto, lo que está haciendo Milei, es lo que necesita la Argentina. ¿Tuvieron audiencia con los siderúrgicos hoy, Abel? Sí, hoy fuimos a la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, donde nada ha cambiado, donde el sector empresario, el Grupo Techin, sigue con una posición inflexible, no quiere modificar su postura. ¿Cuál es la oferta de ellos? Escuchándote, no, la oferta de ellos es 15% para el mes de diciembre, cuando la inflación fue de 25,5%, 13% para el mes de febrero, cuando la inflación fue del 20,6%. Lo más grave de estos 2 meses, Alejandro, es que se le han quedado con una fortuna de dinero a los trabajadores. Porque en el mes de diciembre es el mes donde se liquidan aguinaldos, se liquidan horas extras y se liquidan vacaciones, igual que en el mes de enero. Mirá, no tenía idea de lo que representa el mes de diciembre la negación del Grupo Techin de reconocerle a sus trabajadores
el 25,5%. ¿Lo tenés en plata calculado? Sí, ¿Cuánto entre es? 450 y 600 mil pesos. Y por supuesto que ante los ojos de la sociedad manifiestan de que la actitud de la organización sindical de ir a medida de fuerza le hizo perder 240.000. El Grupo Techín le hizo perder entre 450 y 600 mil pesos a los trabajadores. ¿Por laburante? Por laburante, porque no le liquidó el 25,5% en su salario, porque está pagando salario correspondiente al último acuerdo, que es el mes de noviembre, y eso hace que hoy, inclusive hasta la recaudación de nuestra organización para prestar la seguridad social, o sea, la obra social, tenga la recaudación del mes de noviembre. O sea, es escandaloso el dinero que se ha ahorrado el Grupo Techín negándole a los trabajadores la recomposición del salario perdido por la inflación entre diciembre y enero. En diciembre, perdón, porque si no, yo creo de cuando cubría en el Cronista Comercial Industria que Techín cobra en dólares la chapa. Absolutamente. O sea, en diciembre aumentó 130% la cantidad de pesos que embolsa por lo que vende. No es solamente eso. No solamente se quedó con esos pesos, que seguramente quien tiene la responsabilidad de manejar el tema financiero no lo tiene guardado en una caja de seguridad, lo tiene trabajando y seguramente cuando acordemos en algún momento va a terminar pagando con los propios intereses que representó ese dinero, sino que, mirá qué dato, tuvo como ventaja la devaluación del 118%, que también se metió en el bolsillo, y tuvo como ventaja la libertad de precios. ¿Sabe cuánto aumentó la chapa? 137% en el mes, solo en el mes de diciembre. O sea, más que la devaluación. Más que la devaluación. En ese contexto, el Grupo Techín se niega a la recuperación del salario. Acá hay que decirlo con todas las letras, Alejandro. Nosotros no estamos pidiendo aumento, estamos pidiendo el salario perdido por el proceso inflacionario que vive la inflación. Sí, sí, venían ya perdiendo el año pasado, me imagino. Ni hablar. Hicimos una paritaria buena el año pasado, pero el proceso inflacionario, se lo comió. De manera de profesa que lleva adelante este gobierno para pulverizar los salarios, porque claramente está hecho de profeso. Nosotros no compartimos la crisis. No nos vamos a hacer cargo de esta crisis porque, primero, que no somos responsables de los trabajadores. Y segundo, que todos saben que esta crisis fue ideada en los estudios jurídicos de las multinacionales que hoy gobiernan la Argentina. Bueno, por ahora sí nos estamos haciendo cargo, los laburantes ganando menos. O bueno, sea, sí. Por ahora nos están descargando la crisis arriba. Pero nosotros no compartimos. Yo no vine a decir acá y hablar de la crisis. Esta crisis está inventada precisamente porque tiene un solo objetivo: pulverizar el poder adquisitivo de los trabajadores, generar eso que vos decías recién en tu editorial, la fabulosa transferencia de recursos de los sectores del trabajo a los sectores más concentrados de la economía. Vos sabés que Pablo Roca a los ejecutivos, por ejemplo, de Techín Construcciones, les está dando la inflación del mes anterior desde noviembre del año pasado, ¿no? Vos no sabés cómo le está a los mandos medios, a los que están fuera de convenio, a los que no tienen la posibilidad de que alguien los represente y que le discuta, le están fileteando el salario todos los meses. No, yo te digo al revés. A los altos ejecutivos. A los altos puede ser, porque y lógicamente el mes anterior. Y lógicamente le deben estar haciendo muy bien los deberes. A los ingenieros, a los técnicos. Sí, ahora, a los supervisores y a los fuera de convenio, ¿no es cierto? A eso todos los meses le están quitando el poder adquisitivo. Y si tiene la plata, porque vos decías, subió incluso más que el dólar, la chapa en diciembre. Se ahorró toda la guita de los aguinaldos, de las vacaciones y demás. ¿Por qué no les da ese aumento? Si les está costando una huelga de 72 horas la semana pasada, no sé esta Semana Santa, pero no sé cómo seguirán en adelante. Antes de contestarte eso, te voy a dar un dato más. Hace 30 días, Siderar, una de las empresas del grupo, anunció rentabilidades por 192.000 millones de pesos libre de impuestos. ¿En 2023? 2023, ¿está? Tenaris Global facturó 15.000 millones de dólares, generó una rentabilidad de 4.000 millones de dólares. ¿Sabe dónde se asienta la mayor rentabilidad? ¿A dónde? En Vaca Muerta y en el gasoducto Néstor Kirchner. El Tecpetrol, claro. Tecpetrol. Entonces, ¿es un problema de plata? Claramente no es un problema de plata. ¿Qué es? Un problema de disciplinamiento. Es un problema de someter a los trabajadores a que ganen salarios de hambre. Esta es la realidad. Mirá. ¿Y qué van a hacer ustedes? Siderca. Sí. Lo que estamos haciendo, luchar porque estamos en contra de que el trabajador que trabaja hoy en Siderar, que trabaja hoy en Siderca, gane apenas entre 550 y 600.000 pesos de bolsillo,
cuando este sector, el más beneficiado con la política económica del actual gobierno, pero también es el sector que mayor poder económico tiene y mayor rentabilidad tiene en la Argentina. No, pero además es un sector de trabajadores capacitados y que corren riesgo de vida. Hay una que le llaman la colada de la muerte en los Altos Hornos, ¿no? Bueno, la semana esta que pasó, lamentablemente un compañero todavía está luchando por su vida, se cayó en el Alto Horno de 8 metros, se fracturó las costillas y está internado en el sanatorio nuestro en San Nicolás. Y ojalá por eso tenga antes, la suerte. No, a ver. Pero por eso antes ganaban lo que hoy sería 1,5 palos, digamos, era un buen sueldo. No es grato estar al lado del horno a 1500 grados de temperatura. Yo te quiero ver, después de 15 años trabajando ahí, cómo es tu piel, cómo es tu semblante como ser humano. La realidad es que no tienen ningún motivo, no tienen ningún argumento para estar negándonos hoy la recomposición del salario perdido. ¿Crees que este intento de disciplinamiento se da en combinación con Milei? Porque dijo Roca, este plan es lo que el país necesita. Bueno, Milei lo está haciendo en el sector público. El Grupo Techín, encabezado por Pablo Roca, tiene la misión de hacerlo en el sector privado. Claramente, hoy tiene la suma del poder público. ¿Quién? Pablo Roca es el empresario más poderoso de la Argentina y hoy tiene más funcionarios en la actual gestión de gobierno nacional que la propia fuerza política de Javier Milei. 9 funcionarios. Sí, yo los vengo mostrando acá, no son muchos los programas que lo hacen, pero uno de ellos es el ministro de Trabajo. Bueno, lo que antes era el ministro de Trabajo, hoy secretario. Bueno, ¿vos Julio creés Cordero. Que un empresario va a poner un funcionario de esta magnitud si no tiene un objetivo claro que es disciplinar a todo el movimiento obrero? ¿Ya actuó en el conflicto este? Ya nos han hecho... Bueno, sería muy alevoso que actúe, ¿no? No sé, te pregunto. Primero tiene que renunciar, fue abogado del Grupo Techín muchísimos años. Sí. Que hoy, siendo funcionario del actual gobierno, interceda, siendo juez y parte, me parece que va a tener que renunciar a algunas cuestiones antes de actuar en este conflicto. ¿Y ustedes con quién hablan en el ministerio si no es con él? Un funcionario de segunda, tercera línea, pero la realidad es que tienen mandato de absolutamente no moverse de lo que están planteando. Y bueno, nosotros, la verdad, estamos luchando, estamos mostrando rebeldía contra esto porque entendemos que nos asiste toda la razón y que es injusto. Está mal, Alejandro, está mal que el Grupo Techín quiera someter a los trabajadores, a sus trabajadores, a que tengan salario de hambre. Los contratistas, los terceros, tanto en Siderca como en Siderar, ganan apenas 300.000 pesos de bolsillo. Si no hacen horas extras no pueden llegar a fin de mes. ¿Por mes o por quincena? Por mes. Por mes. Este es el salario de los terceros, que, de paso te lo cuento, el DNU lo libera de la solidaridad que tienen hoy todavía las empresas, y lo que van a terminar haciendo es que prevalezca el monotributista en los sectores de los terceros, porque le van a sacar la responsabilidad de ser responsable de las empresas tercerizadas en las empresas que tienen. ¿Vos hablás en la fábrica con los obreros? Me imagino que sí. Sí, claro. Hicimos una movilización la semana pasada de más de 4.000 compañeros. Esta semana, este miércoles, vamos a hacer nuevamente una nueva movilización en la ciudad de Campana, porque no es solamente contra los trabajadores, Alejandro. Acá todo el comercio de Zárate, de Campana, de San Nicolás, tiene un perjuicio porque los trabajadores, ¿dónde consumen? ¿Dónde gastan su dinero? Sí, lo que pasa en Villa con Asindar. O sea, rompen con el círculo virtuoso de las economías regionales. Lo que pasa en Villa Constitución con Asindar, que cerró, que dijo que va a estar un año cerrada. Bueno, que nunca se entiende ahí, porque nunca te cuentan la verdad, como acá tampoco, porque dicen que no tiene demanda. Está bien, todos sabemos que pueden llegar a estar estoqueadas. Nunca sabemos en estas empresas que tienen negocios globales cuál es realmente la verdad. Vos sabés mucho de economía. ¿Vos conocés realmente cómo son los balances del Grupo Tenaris, del Grupo Siderar? Son una maraña impresionante porque... Vos hiciste una editorial mostrando en 2001, hicieron la complejidad de las sociedades que tienen estos grupos económicos. Sí. Entonces, hoy lo voy a mostrar de vuelta, pero ya lo hemos mostrado. Es un rizoma de empresas del cual se desprenden otras y otras y otras y terminan en Luxemburgo. ¿qué esconden detrás de toda esa maraña? Bueno, las ganancias. La evasión. Sí, claro. Nunca sabemos cuánto gana. Mirá, nosotros sabemos ahora que salió publicado que tuvieron una rentabilidad Tenaris de 4.000 millones de dólares.
y que lo más importante, esa rentabilidad está generada acá en la Argentina. Ahora, Abel, esto que se hizo, Paolo Roca armó ese entramado offshore el 17 de diciembre de 2001, 3 días antes del 20 de diciembre. Otras lo habían empezado a hacer antes. Hay varios grupos económicos que tienen esa misma estructura. Sí, claro. ¿Por qué no lo revirtió el peronismo? Te pregunto a vos que fuiste también diputado nacional. Bueno, hay cosas que no hicimos del todo bien, claramente. Mirá, yo siento que el peronismo ha perdido representatividad precisamente por no atender estas cuestiones que son centrales. El peronismo surgió en la Argentina para mostrar rebeldía contra estas injusticias, para hacer un árbitro de encontrar los equilibrios sobre estos factores de poder. Yo sé que no estoy disputando salario hoy solamente. Yo sé que estoy disputando con el empresario más poderoso de la Argentina, que hoy tiene la suma del poder público. Y que es probable que nosotros por ahí tengamos algún problema para resolver satisfactoriamente esta cuestión. Lo que no me voy a permitir es tener la dignidad de pelear por los salarios y la dignidad de mis compañeros. Esta es la tarea que tenemos. No sé lo que va a suceder. Ahora, el peronismo tuvo que ver con esto porque no mostró rebeldía para poner en caja a todos estos actores que no solamente hoy someten a los trabajadores, sino que también han puesto mucha atención sobre los gobiernos de turno cuando alguien intentó tocarle los intereses. Yo sé muy bien que para que mis compañeros tengan dignidad como contraprestación de su trabajo, de su esfuerzo, hay que sacárselo a ellos. ¿Quién la va a poner si no se la sacamos a ellos? ¿A quién le generamos la riqueza a los trabajadores? Ahora, es justo que nosotros generando la riqueza a este grupo, que tiene 192.000 millones de pesos de rentabilidad en un año en siderar, 4.000 millones de dólares a nivel global, pero que la fundamental aporte es de la Argentina, pague salario de 300.000 pesos. Te preguntaba si hablas en las fábricas con los obreros porque me pregunto, ¿qué le decís al que votó a Milei? Pero tampoco es, yo no le echo la culpa a los compañeros por... No digo que se la tengas que echar, no. Al revés, digo que si te preguntás por qué lo votaron. Tengo la tranquilidad de haberlo advertido, de haberle dicho con anterioridad los riesgos que corríamos con un gobierno libertario como el de Milei, pero no te hicieron que caso. venía a hablar de la... Nosotros también advertimos desde acá sobre algunos riesgos. Sí, claro, pero la sociedad bueno, votó en otro sentido. Claramente yo entiendo que hubo un voto en contra de y no a favor de, porque, a ver, todo este proyecto de ley que tiene que ver con la ley ómnibus, el proyecto de ley del decreto de necesidad de urgencia, todos sabemos que fueron escritos en los estudios jurídicos de estas empresas, que nunca pasó por el pensamiento de Javier Milei y que nunca intentó llevar adelante un plan económico de esta naturaleza. Hoy Milei es el presidente electo de la Argentina, pero gobiernan las corporaciones. Está muy claro esa situación. El Grupo Techín se quedó con YPF. ¿Sabés lo que significa hoy manejar YPF con una empresa que tiene como competencia Tecpetrol? Solamente en información lo que significa tener una empresa del Estado manejándola, alguien que está del otro lado del mostrador también. Sí, en otro contexto o en otra época habría sido un escándalo. Es un escándalo, no tengo claramente es un escándalo. No tengo dudas. Última, Abel, muchos se sorprendieron con el paro del 24 de enero, no se lo esperaban, que la CGT reaccionara tan rápido, pero ahora da la sensación de que viene una batalla más decisiva, en donde se quiere consolidar esta rebanada de salario que nos sacaron en este trimestre, y donde se va a poner a prueba si los sindicatos ponen lo que hay que poner. ¿Qué pensás que va a pasar? Yo creo que la Confederación General de Trabajo está haciendo un trabajo silencioso, pero que tiene mucha contundencia. Nuestro objetivo es que el DNU no pase por diputado y tenga la sanción completa. Ya hemos logrado que la Cámara de Senadores lo rechace. Esperemos que la Cámara de Diputados haga exactamente lo mismo. Y a partir de ahí, mirá, yo soy parte de la mesa chica de la CGT. Créeme que no está descartado absolutamente nada. ¿Otro paro? No estamos descartando absolutamente nada. Estamos pensando que si el DNU sigue teniendo vigencia porque en la Cámara de Diputados no hay acompañamiento, seguramente vamos a profundizar un plan de lucha. De esos dos referentes que mostré recién, uno al lado del otro, Sergio Massa y Axel Kicillof, ¿quién te gusta más para encarnar el peronismo en los próximos años? Axel. Y si te hago elegir entre el gobernador y el presidente del PJ de la provincia. Axel. Gracias, Abel, por venir. Gracias a vos. Quédense, porque en un ratito Gaby Vulcano nos cuenta los planes secretos de Victoria Villarruel para reemplazar al presidente de la Nación. Sí, ese título.
nos trae nuestra columnista política. Y también vamos a hablar con una de las referentes de Historias Desobedientes, un caso realmente único en el mundo, en una semana marcada por la memoria y por quienes provocan a los que queremos ejercerla. Quédate. Gracias por quedarte, hasta las 0:30 la ley de la selva. Ahora viene Gaby Vulcano con el plan de Victoria Villarruel para reemplazar a Javier Milei. Atención, que ese es el título. Y en un ratito también vamos a hablar con Analía Kalinek, una de las referentes de Historias Desobedientes, un caso único en el mundo de ejercicio de la memoria y del nunca más en las propias familias de algunos represores condenados. Antes, la ley del gallinero. Bueno, la gorra camuflada no me sorprende, Gaby, pero empiezo a sospechar del título. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Berco? ¿Están o no están peleados Javier Milei y Victoria Villarruel? ¿Piensan tan distinto, Ale? ¿Y hasta qué punto Villarruel quiere el lugar de Javier Milei? Bueno, lo primero que te digo es que hubo una pelea, se hizo pública esa pelea, a partir de la convocatoria a la sesión especial en el Senado, donde se rechazó el DNU 70/23 y desde la Casa Rosada le venían diciendo a Villarruel, trata de frenarlo porque vamos a perder. Bueno, ella, su respuesta fue simple, dijo, no puedo más, tengo que convocar una sesión especial. Después apareció un comunicado desde la oficina del presidente donde claramente le hacían críticas a la oposición, pero directamente se lo decían a ella. Ella se encargó de decírselo incluso a los senadores opositores. Este comunicado es para mí. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se amigaron tan rápido? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, no sé si se amigaron, porque yo vi la entrevista que le hizo Jonathan Viale, para mí una de las entrevistas del año, por las respuestas, por el histrionismo, por el doble sentido, y me quedan dudas, no sé. Bueno, vamos a ver qué pasó en los días inmediatos después de ese comunicado. Se sacaron fotos, se mostraron juntos, trataron de decir, acá no ha pasado nada. ¿Y qué es lo que en principio pasó en el medio, Ale? Las encuestas, los números. Ella dijo, a mí no me importan las encuestas, pero vienen mirando encuestas en La Libertad Avanza hace bastante respecto a la imagen positiva que tiene cada uno. Ajá. ¿Qué pasa con Javier Milei? ¿Qué pasa con Victoria Villarruel? En una encuesta que hicieron hace poco, en febrero, que hizo Giacobbe, apareció una sorpresa, porque estaba todo focalizados en cómo está midiendo Milei. ¿Le están dando las encuestas bien? ¿Está por arriba del 50%? Sí, Javier Milei en esta encuesta aparece por arriba del 50%, puntualmente tiene el 53,6%. Ah, pero ella tiene más. Pero ella tiene más. ¡Wow! Y eso es lo que empezó a preocupar. Ella tiene el 54,8% según esta encuesta, que no es la única. Empezaron a ver otras encuestas donde cotejaron y vieron que ella estaba más arriba en las encuestas. De ahí que en la Casa Rosada se apuraron a decir, mejor tratamos de recomponer el vínculo con Villarruel, porque no nos conviene estar en medio de una pelea justamente con la vicepresidenta, replicando lo que ya sucedió en otros gobiernos, pero sobre todo con alguien que, bueno, está midiendo mejor que el presidente. Me da intriga cómo me dirá ahora, después de la entrevista y después del 24 de marzo, porque medio que su figura entró en otra controversia de otro grado, ¿no? Vamos a tener que esperar para eso, Ale, pero la primera pregunta que yo me hacía y que empecé a indagar sobre esto es, ¿son tan distintos Javier Milei y Victoria Villarruel? ¿Se complementan? ¿Son parte de la misma construcción política? Y
la primera respuesta que empecé a encontrar cerca de Villarroel, también cerca de Milei, del presidente, es que en realidad Villarroel está empezando a tratar de constituirse como una alternativa en el marco de la ultraderecha internacional. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que Milei es parte de esa dirigencia de la ultraderecha. Hoy es la estrella de esa ultraderecha. Hoy es la estrella, todos están mirando a Argentina diciendo, mirá lo que está haciendo Milei con sus particularidades. Ahora, ¿qué tienen en común? Yo te diría, bueno, los dos son conservadores, sobre todo cuando tienen que hablar de temas como, por ejemplo, el aborto, donde los dos se muestran en contra de lo que es la ley de legalización del aborto, pero sin embargo, ella es una conservadora nacionalista. Ahí hay un matiz importante. Un matiz importante que además no solamente se lo dice al gobierno, lo discute, lo ha tratado de imponer en algunas de las conversaciones. Recordemos que no está en la mesa chica de Milei, la sacaron cuando empezó a plantear estas diferencias, donde ella cree que, por ejemplo, las empresas públicas tienen que estar en manos del Estado. No comparte la mirada privatizadora ni antiestatal que tiene Milei. Sin embargo, ahí aparece la primera diferencia. Ahora, ¿es la única? ¿Y por qué ella empieza a mostrarse un poco más? ¿Quiere o no quiere ser presidenta, Ale? Escuchá lo que decía en esta entrevista que le dio a Jonathan Viale en TN. Quiero que cuando termine el mandato, respecto de Victoria Villarroel, digan qué flor de vicepresidente que fue. Es lo que más me gustaría que se diga de mí. ¿Querés pasar la historia como una buena vicepresidente? Como una flor de vicepresidente. Entonces... ¿Y después como una flor de presidente? No sé, no me desvela. Será lo que tenga que ser porque yo lo único que quiero es servir a la Argentina. Es el único desvelo, es lo único Pero no que lo realmente... descartás, no lo descartás. No lo descarto, tampoco me quita el sueño. No lo desvela ni tampoco lo descarta. En realidad, lo que te dicen quienes están cerca de ella es Victoria Villarroel es muy paciente. Espera su momento, espera que le llegue la hora indicada para poder ser una alternativa a Javier Milei, una alternativa dentro de esta construcción de la derecha o la ultraderecha que hay en la Argentina, y que si a Javier Milei le va mal, ella cree que tiene posibilidades de mantenerse a flote, sobre todo pensando en si no es tanto que le va mal en lo económico, sino que la sociedad se empieza a cansar de este discurso tan petardista que tiene Milei, tan confrontativo. Ella trata de mostrarse como una alternativa, pero mientras tanto va tejiendo vínculos. Sí, claro, te iba a decir, empezó en parte el resquemor interno cuando mantuvo ella una reunión con Mauricio Macri, que es otro que acompaña a Milei, pero que un poco lo envidia y que si pudiera ejercería más poder sobre su hermano, ¿no? Ella viene profundizando esas conversaciones que tiene con Mauricio Macri. ¿Ah, sí? Por un lado, sí, viene conversando de manera paralela. Te diría que Macri tiene una relación con Milei por un lado, otra relación con Villarroel, no necesariamente ese diálogo se cruza, y de hecho Macri ve en ella que tiene esta facilidad para poder establecer diálogo con sectores con los que ella directamente no tiene ningún punto en común, y te diría tiene miradas muy distintas, cosa que en el caso de Milei es más difícil. Igual también cuando se dice Milei no hace política, Milei también hace política. Sí, claro. No al nivel que está desarrollándolo ella. Y ella te decía, está profundizando sus conversaciones con Mauricio Macri, con cada uno de los senadores opositores y sobre todo, Ale, con los gobernadores. Y algunas de esas reuniones, esos encuentros que tiene con gobernadores, son más públicos. Por ejemplo, hace no mucho tiempo se reunió con un grupo de gobernadores
gobernadores peronistas, la mayoría de ellos, donde empezó a tratar de acercar posiciones, de hacer el trabajo que no hace necesariamente Milei. Acá la estamos viendo en esta foto, bueno, está con Jalil, está con Sáenz, con Pasalacqua, con Jaldo, el nuevo aliado de La Libertad Avanza. Claro, sí, Jaldo ya no sé si considerarlo opositor, ¿no? Bueno, por ahora es un opositor aliado. Se regaló. Ahí Villarruel está teniendo estas reuniones públicas, pero también tiene reuniones que no son tan públicas, ¿sale? A ver, ¿con quién? La semana pasada se reunió con un gobernador peronista, comieron juntos en el comedor del Senado. Ajá. Te diría que algunos me dicen, no cayó tan bien ese encuentro dentro del peronismo. Y por otro lado, otros dicen, y no le queda otra porque, como casi todos los gobernadores, necesitan dinero. A ver. Necesitan dinero. Estamos hablando de Raúl Jalil. Se reunió con él, comieron la semana pasada, como te decía, en el Senado, conversaron un poco de todo. Ella suele ser bastante amable en las conversaciones. Es economista el catamarqueño, ¿no? Sí. Sí, la verdad que yo lo veo titubear de ratos y me imagino que debe tener que ver con la crisis de su provincia, con el desarme de la gran minera La Lumbrera, con el pensar de dónde puede sacar esa plata que empieza a desaparecer. Pero, ¿vos tenés más información de lo que hablaron? Hablaron de todo, Ale. Hablaron de cuál es la situación de las provincias hoy. Hablaron de cuál es el vínculo y el rol que va a tener el Ejecutivo Nacional de acá en adelante. Hay que recordar que Villarruel, todo lo que sucede en la Casa Rosada lo ve de costado, porque Ale, si hay algo que ella no tiene es poder de decisión. Si hay algo que no ha conseguido hasta el momento es regalarle ningún triunfo a Javier Milei en términos legislativos. Entonces empieza a decir, bueno, tengo que tratar de empezar a hablar con todos los sectores. Uno de los grandes temas que ha aparecido en la entrevista que le hicieron tiene que ver con esta necesidad de diferenciarse con la otra mujer que le puede llegar a hacer sombra en términos de alguna candidatura futuro, que es Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema del rol de las Fuerzas Armadas. Ahí Villarruel rápidamente leyó y con algunas conversaciones que viene teniendo con miembros de las Fuerzas Armadas que no quieren saber absolutamente nada con tener injerencia en la seguridad interna en nuestro país. Inmediatamente ella tomó ese parecer, ese reclamo que hay dentro de las Fuerzas Armadas y dijo, no estoy de acuerdo con que se modifique la ley de seguridad interna y que se haga ningún tipo de modificación en ese sentido. O sea, ahora, claro, es más o menos secreto, pero está dando muchos pasos en la dirección de la Casa Rosada. ¿Hay algún otro contacto con otros mandatarios provinciales? Hay otro contacto, uno de los gobernadores con los que viene hablando mucho, tuvo algunas reuniones un poco más públicas, pero ahora está cada vez hablando más. ¿Peronista también? Peronista, pero que no es kirchnerista. Estamos hablando de Martín Yarlora. Ah, mira. Uno de los gobernadores que más enfrentado está a Javier Milei, o por lo menos lo que hemos visto en este último tiempo. Y mientras discutía y peleaba con Milei, se acercaba a Yarlora. Ahora, Ale, ella está tratando de construir este perfil político, ¿no? Mostrarse como una alternativa dentro de lo que es la ultraderecha en nuestro país. ¿Puede mantener ese perfil al mismo tiempo que tiene este discurso negacionista, este pasado que por momentos ella trata de ocultarlo, de decir, no, yo no soy negacionista, no estoy a favor de lo que se hizo en el terrorismo de Estado, pero lo que quiero es memoria completa? Bueno, acá está en la presentación que hizo en su momento de uno de sus libros y, bueno, algunos dicen que ella sigue manteniendo conversaciones con el represor
Alberto González, uno de los que lo cuenta es el colega Juan Luis González, dice, sigue teniendo vínculo y diálogo con quien le armó este libro y quien de alguna manera la aconseja en cada uno de los pasos que ella da. González, solamente una línea para que quienes no saben de quién se trata, es un represor que fue condenado 3 veces por distintas violaciones a los derechos humanos en su participación en el ex centro clandestino La ESMA. Gaby Vulcano y los planes de Victoria Villarroel. Gracias, Gaby, completísimo. Vamos justamente a hablar ahora del caso de las historias desobedientes. Un caso único de ejercicio de la memoria y de nunca más en el seno de las propias familias de algunos represores. Vení, acompáñame que tiene la gentileza de estar con nosotros Analía Kalinek. Gracias por venir, Analía. Gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Vos sos hija del comisario Kalinek, condenado en 2010. Él sí queda detenido en el año 2005 con prisión preventiva. En el año 2008 se eleva la causa a juicio oral. Y en el año 2010 es condenado a cadena perpetua dentro de la megacausa del primer cuerpo del Ejército por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Cuando decís su participación, exactamente, ¿a qué te referís? Y él, pensá que él ahora tiene 72 años, él nació en el 52, en años de dictadura tenía entre 24 y 30 años, era un oficial joven de la Policía Federal, lo cual lo ubica dentro del engranaje de la lógica represiva, en el último eslabón. Él era el que ejecutaba las órdenes. A él se lo ubica concretamente formando parte de las patotas, saliendo a secuestrar, y también hay testimonios que lo ubican en la sala de tortura. ¿Vos en qué año naciste? Yo nací en el 79. ¿Supiste de esto antes de los juicios? No, nunca. Yo, bueno, crecí en años de impunidad, o sea, el juicio de las juntas casi que ni lo recuerdo. Y luego también estos modos de crianza muy endogámicos, familias muy cerradas, círculos privados que hacen que, bueno, que no haya tenido contacto con esta parte de la historia y con lo que estaba sucediendo cuando yo nacía. Recién en el momento que mi papá queda detenido, yo era joven, todavía tenía 25 años, hacía poquito me había casado, recién había nacido mi primer hijo, y cuando mi papá queda detenido ahí aparece por primera vez esta vinculación en tiempo y espacio. Primero que yo había nacido en dictadura, ¿no? Y que era una pregunta que nunca me había hecho, y la participación de mi papá como parte activa dentro del aparato represivo. ¿Ahí tuvieron la ocasión de hablarlo, de conversar? Al principio no, yo digo la negación como mecanismo de defensa, que es algo muy distinto al negacionismo, y esta imposibilidad en una primera instancia de poder pensar que mi papá podía estar involucrado en esos crímenes, ¿no? Yo tenía una relación de mucho cariño con mi papá, una familia tipo, yo soy la segunda de 4 hermanas mujeres, y esta figura de padre era una figura muy importante y de mucha presencia dentro de la familia, y también la directiva dentro de la familia era lo que nos dijo mi papá, ¿no? Ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, yo no tengo nada que arrepentirme, nos dijo mi papá, a mis hermanas y a mí. Yo lo que hice fue salir a defender a la patria. Esto es consecuencia de que ahora tenemos un gobierno de zurdos revanchistas, refiriéndose al entonces presidente Néstor Kirchner, pero ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, nos dijo mi papá. Wow. Y después de eso, años después, te encontraste con hijos e hijas de... Y ahí aparece todo un recorrido personal de mucho costo emocional también, porque este relato de mi papá después entra en contradicción con el relato social, porque el juicio va avanzando, yo accedo a los testimonios de los sobrevivientes, leo lo que los sobrevivientes dicen, y ahí entro en una contradicción muy fuerte, que es la que nos encontramos los familiares de los genocidas cuando observamos lo que hicieron nuestros familiares, ¿no? Y este mandato de lealtad familiar, que aparece muy fuerte dentro de lo social, de lo cultural, de lo religioso, incluso en el ámbito jurídico, a los hijos se nos prohíbe declarar en contra de nuestros padres, entra en contradicción con un mandato social también, que es el de respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos. Y ahí, bueno, Historias Desobedientes tiene una gran disyuntiva que nos posiciona en este lugar horrible, que es el de ser hijos de genocidas, el de ser familiares de genocidas. Hay nietos de genocidas que integran el colectivo, pero que hemos hecho conciencia. Nosotros decimos que Historias Desobedientes es un emergente social,
¿sí? Que no pudo haber surgido en otro lugar en el mundo que no sea Argentina, porque ningún otro lugar en el mundo ha avanzado tanto en materia de derechos humanos como lo hicimos nosotros. Claro, no hay hijos de jerarcas o de ejecutores de los nazis, por ejemplo, que hayan hecho esto, ¿no? ¿O sí? No que se hayan colectivizado. Lo están haciendo ahora inspirados en historias desobedientes. Wow. Yo hace unos meses estuve en Alemania, ya van 2 años consecutivos que estuve viajando. En el año 2022, junto con la Casa Ana Frank en Argentina, en el marco también de una jornada que se hizo de Sumando Voces, donde las voces que se sumaban eran las de los descendientes de los nazis y de historias desobedientes. Y el año pasado también en el marco de un documental que se está filmando sobre historias desobedientes, que va registrando el impacto que este movimiento va teniendo en otros lugares del mundo, ¿no? Ya existe una historia desobedientes en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, que estamos viajando ahora la semana que viene a recibir un reconocimiento de las víctimas de la dictadura brasilera. Se ha fundado una historia desobedientes en España, en Alemania se está fundando, y ayer mismo marchó por primera vez con nosotras la primera desobediente italiana. Impresionante. Analía, cuando viste el spot ayer, que busca justamente reescribir esa historia que tanto nos costó, ¿no? Colectivamente construir, ¿qué pensaste, qué sentiste? Y siento pena, la verdad que a veces duele, ¿no? Tener una vicepresidenta que es una hija obediente del genocidio, ¿no? En historias desobedientes entendemos que los familiares de los genocidas, más allá de los vínculos de afecto que hayamos podido tener, de las cosmovisiones del mundo que nos han inculcado, también tenemos el deber ético y moral de repudiar esos crímenes, ¿no? Y de repente ver estos exponentes como Victoria Villarruel, que bueno, que siguen esa obediencia, ¿no? a esas lógicas de pensamiento, ¿no? Que lo que subyace siempre es este odio a lo distinto, esta intolerancia frente a aquel que piensa diferente. Lo que hace, bueno, nada, es redoblar la apuesta, salir a la plaza el 24, venir acá un lunes a esta hora a seguir contando estas historias y a tratar de generar esta conciencia, ¿no? que tenemos que tener también los familiares de los genocidas, porque somos una población muy grande la de los familiares de los genocidas. Vos pensás que a lo largo y a lo ancho del país hubo más de 600 centros clandestinos, sí, sí. Que los represores que operaron en esos centros clandestinos tenían hijos, tenían hermanos, tenían sobrinos, tuvieron nietos, tenían esposas. Se habla de la familia militar en general. La familia militar, la familia policial. Sí. Condenados solamente hubo más de 1000. Imagínate todos los que quedaron impunes, más todos los que pertenecen al ámbito empresarial que también todavía no fueron juzgados. O sea, hay mucha implicancia y la verdad que el crimen cuando se instala dentro de la familia genera estos mandatos de silencio, mirar para otro lado, o lo que es peor, esta reivindicación de esos hechos, ¿no? Que es lo que está haciendo Victoria Villarruel con esta también tergiversación que hace de los hechos de manera muy lastimosa, tomando testimonios de los que fueron también personas que han sufrido pérdidas, como pueden ser algunas víctimas de atentados terroristas que están en todo su derecho de sufrir y de reclamar también justicia, pero que de ninguna manera es equiparable a los crímenes que se llevaron adelante por parte del Estado y que fueron debidamente juzgados. ¿Él sigue sin arrepentirse de nada? Él sigue sin arrepentirse de nada y sigue como más rígido también en su posición. Yo creo que estos años de prisión no lo han hecho reflexionar acerca del daño que ha generado. Todo lo contrario, él me inicia un juicio a mí desde la cárcel, mi papá, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Me inicia acciones legales para declararme indigna, que es una figura legal que contempla el Código Civil y Comercial, para que yo no herede a mi mamá. Mi mamá muere en el año 2015. Al poco tiempo se funda Historias Desobedientes, correlativamente en el tiempo, ¿no? Dentro de lo que fue en el marco del 2x1. Yo empiezo a dar testimonio público, me empiezo a conformar este colectivo Historias Desobedientes. Se me acercan las primeras víctimas de mi papá, a partir de escuchar mi testimonio, pidiéndome que interceda, ¿no? Frente a mi papá para que les dé información acerca del destino, en el caso de Paolo Rasetti, de su mamá, que permanece aún hoy desaparecida. Y la respuesta de mi papá es una demanda por indignidad.
Y con un dato que no es menor, que acompañan también esa demanda mis 2 hermanas menores, Wow. las 2 personal civil de la Policía Federal Wow. y egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal. Por eso cuando hablamos esto de familia policial, de marcos ideológicos y de reproducción de esta lógica de pensamiento, tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos generando también como sociedad? Analía, no sabes lo que te agradezco que hayas venido esta noche acá. No, gracias a vos por el espacio y bueno, convocar a otros familiares de genocidas, incluso a la propia Victoria Villarroel, a que haga conciencia sobre su propia historia y que pueda también pensar en las víctimas y acompañar también este reclamo por memoria, verdad y justicia. Gracias, en serio. Gracias a vos, Alejandro. Y hay noticias que son con las que vamos a cerrar este programa, que nos hacen pensar que vivimos en un país distinto, en un país bananero. Bueno, hay noticias, como les digo, que nos hacen dudar de en qué país estamos viviendo. Y claro, la primera que les voy a mostrar hoy tiene que ver con huevos. ¿Huevos? Huevos. ¡Oh! Huevos en la ¡Epa! ciudad de Buenos Aires. ¡Epa! Vienen grandes los mosquitos, mirá los huevos que ponen. No, León. ¿Ah? No son huevos de mosquito, son huevos de Pascua. Parece que Jorge Macri tiene una obsesión con los huevos porque, claro, ahora es intendente porteño, antes era intendente de Vicente López, y en Vicente López había puesto un montón de huevos. Opa, ¡qué par de huevos! Sí, realmente es muy notable. No sé, en este caso no son de Pascuas los de Vicente López, ¿no? No, claro, en Vicente López no había otro Macri. Por eso los huevos son blancos. Acá en Buenos Aires tiene que poner su marca personal para diferenciarse del primo, ¿no? El Macri blanco, el Macri de chocolate. No, León. Bueno, hay otras noticias que vienen con video y que también nos hablan de un país que no pensábamos que podía ser posible. Una diputada nacional a los tiros, por ejemplo. Sí. Es la diputada Lilia Lemoine, que está practicando para sacar su permiso de portación. Bueno, digamos, o sea, Lady Lemon es una maestra del disfraz. ¿Se acuerda cuando dijo que estaba disfrazada de diputada en la campaña? Sí, claro. Bueno, a lo mejor se quiere disfrazar de ministra de Seguridad. Por eso está apuntando más alto. Y claro, para reemplazar a Pato, tiene que apuntar a la espalda también, ¿no? No. Hola, tú. Bueno, tengo una última que tiene que ver con los gustos del presidente. Acá lo van a ver a Javier Milei en un contexto de euforia total. Con su novia viendo a un imitador de Sandro. Ahí lo tienen, ¿eh? Fíjense cómo lo disfruta. ¿Qué me dice, León? Bueno. Está con la imitadora de la expresidenta y el imitador de Sandro. Imitación al cuadrado. Pero igual está bien. Había rumores de separación, usted sabe, ¿no? Sí, es cierto. Algo había oído. Y estaba medio jamoncito del medio con Lady Lemon y Fátima Flores. Y bueno, pero para mí es una mala elección de la canción Dame Fuego, ¿no? ¿Por? Y no sea cosa que de escuchar Dame Fuego venga Lilia Lemoine y abra fuego. No. Gracias. Qué lindura. Nos vamos. Ay, me mordió. Nos vamos con el León. Los esperamos la semana que viene, por supuesto. El lunes a las 23, acá en La Ley de la Selva.